Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hoy viajaremos al sur de Chile para conocer el Museo de Aysén. El origen de este lugar se encuentra en el profundo deseo de la comunidad local por contar con un lugar especializado para que resguardara y difundiera el patrimonio natural y cultural de la región. Así es como en 2019 abrió sus puertas en lo que antes fuera la Sociedad Industrial de Aysén, un espacio conformado por 4 polígonos que dan cuenta de cómo se organizaba una estancia ovejera en el pasado. Allí se construyó además un moderno edificio, acorde al conjunto patrimonial, para brindar todas las condiciones para que funcione un museo del siglo XXI, con depósito de colecciones, laboratorios y oficinas que permitan la investigación del patrimonio de Aysén. Está conmigo Gustavo Saldivia, director del museo, con quien vamos a recorrer la historia natural y cultural de Aysén. Bienvenido, Gustavo, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo para justamente hablar del Museo de Aysén. Yo no he ido hasta allá todavía, pero lo he estado mirando últimamente porque conocidos míos lo han estado compartiendo en Instagram por su arquitectura maravillosa y además hemos estado siguiendo a lo largo del año pasado muchas cosas novedosas. Lo han mencionado algunos de nuestros invitados aquí también en el programa. Así que felices de tenerte, Gustavo, y gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Gracias por la invitación. Museo Histórico Nacional, la verdad es que nos ha ayudado harto desde nuestros inicios, han sido unos buenos padrinos, digamos, así que muy agradecido de poder estar acá y disponible para lo que necesiten. Gustavo, siempre nos gusta saber aquí cómo las personas llegan hasta donde están. ¿Cómo llegas a vincularte con el mundo de los museos y en particular allá con el Museo de Aysén? Mira, acá, en mi caso puntual, yo soy nacido y criado, como decimos acá. Digamos que soy fabricado en la Patagonia con material importado de Chiloé, así que mi vida ha sido en pueblos chicos y después ya en Coyhaique. Y la primera vez que escuché el museo fue cuando estaba en la U, ¿ya? Yo estudié allá en Santiago, en una facultad que está allá en La Pintana, y me acuerdo que allá un profesor lo mencionó allá por el 2000, que están iniciando los trabajos, y sonaba tan bonito. Y después cuando volví para mi Coyhaique natal, tratar de vincularse de alguna manera, pero yo siempre estuve muy vinculado a lo que es patrimonio natural y después a temas de patrimonio cultural. Así que creo que eso tuvo que ver con que me tocara la suerte de poder estar hoy día trabajando donde estoy. Así que, y también la fortuna de haber podido armar un equipo de cero, partir con algo desde la base, con etapas, bueno, ya van 7 años de inaugurado, pero el trabajo parte mucho antes. De hecho, yo soy la segunda persona contratada en el museo. La primera es mi colega Ángela, cuando se hizo por primera vez el concurso de director y que se cayó, y después pasó como 4 o 5 años siendo la única funcionaria, hasta que quedé yo. ¡Wow! Fuimos los dos por un buen rato, y yo entré, me acuerdo, con la construcción iniciada ya, construcción de un edificio grande y restauración de los otros 6 muebles patrimoniales, y también ya con el trabajo de los guiones de las exposiciones permanentes iniciados. Entonces me tocó trabajar también fuertemente en los guiones, lo cual es una de las pegas más entretenidas que ha habido. Muy, muy entretenido eso. Pero con harta responsabilidad también. Sí, porque también se hizo un proceso. Mira, bueno, somos del servicio, ustedes tienen una jerarquía distinta a nosotros. Nosotros dependemos directamente de la Subdirección Nacional de Museos. Y la verdad es que el Museo Regional de Aysén vino a ser como la coronación de un proceso largo. Este es el primer museo público que se construye de cero, no adaptado, sino que de cero, en varias décadas. Entonces, igual tuvo procesos anteriores de maduración de procedimientos, de actualización de exposiciones. Me parece que la última bien grande que se hizo fue la renovación de la exposición permanente del Museo Histórico Natural de Valparaíso, que quedó maravillosa. Entonces, en Aysén hubo la oportunidad de partir de 0-0, ¿ya? Entonces se tomó, obviamente, además de tomar en serio el trabajo mismo, también tomar muy en serio de que era un museo grande, en una de las regiones más despobladas y más aisladas de Aysén, ¿ya? Entonces se hizo una participación bien extensa y que el desafío principal fue cómo tú medias eso para, más allá de un guión, llegar a una puesta en escena museográfica que responda a las inquietudes y expectativas que abrió
y que también sea ¿cómo decirlo?, un atractivo en sí mismo en el tiempo de que no se agote con la primera visita. Entonces, Claro. eso como lo central de los museos, porque ¿sabes? Los museos son más que exposiciones, pero sí o sí es lo más visible. Sí, sí. Bueno, Desafiante, pero sobre todo muy entretenido. estaba yo viendo una foto ahora que tienen ustedes en la página web ahí con el museo todo nevado, hablando de los desafíos. Que a veces por Bueno, aquí en la no es zona menor. central llueve un poco y listo, algunos museos han sufrido pérdidas debido a un poco de lluvia. Entonces, no solo los desafíos que nos contaban, sino también el clima siempre ahí. Vamos al museo, vamos a ir de escala menor a ir profundizando más. Museo Regional de Aysén, tú decías hace 7 años, por mucho tiempo fueron tú y la primera funcionaria ahí a cargo, levantando a pulso el museo. ¿Cuál es la idea del museo? ¿Cuál es su objetivo? Como tú decías, una de las áreas más despoblada, más alejada. ¿Dónde está ubicado exactamente dentro de la región? ¿Cómo se puede llegar allá? Mira, no te voy a hablar de la misión, la visión, eso lo pueden ver en la web. Vamos a resumirlo de manera más coloquial, digamos. Pero este museo tiene, a diferencia de otros museos que son especializados en algún tema, aquí digamos que la especialización del museo es el territorio de Aysén, ¿ya? Y tenemos ahí los mandatos, por un lado, el cultural, ¿no es cierto?, tanto actual como el arqueológico, el natural, tanto actual como paleontológico, y el artístico también. Entonces, de alguna manera hemos tratado de, ya sea con exposiciones permanentes, con las exposiciones temporales, con las actividades de extensión, con el trabajo de investigación, y tratando de responder a ese amplio abanico que es bastante desafiante porque Aysén es una región bien, 11 millones de hectáreas, dependiendo de qué Wow. sector visite, variamos entre 0,4 y 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado, salvo en las ciudades, obviamente. Pese a lo vasto del territorio y lo poco investigado, con grandes hallazgos en diversas áreas del conocimiento, y por otro lado, con una ciudadanía súper empoderada. Y ahí un tema importante, primero, como te decía, es que nos centramos en Aysén, no solamente en los límites político-administrativos. Entonces, cuando uno habla de, no sé, de territorio, entendidos como construcción social, por supuesto que tiene que ver las influencias que tú estás sembrando en otros lados y las que recibes. Es dinámico, trasciende la frontera. Y si nos vamos al mundo natural, también trasciende la frontera. Pues, si hablamos de especies endémicas de tal o cual ecosistema, no se corta o no determina el mapa que se dibuja en los atlas, sino que es bastante más que eso. Entonces esa comprensión igual es importante tenerla cuando hablamos de especializarnos en Aysén, es en los temas que son importantes para Aysén, pero no mueren donde termina la frontera político-administrativa. Y eso pasa en casi todas las áreas del conocimiento. Y por otro lado, la motivación del museo, de su existencia, por supuesto que todos son bienvenidos y hay muchos públicos. No obstante, nuestro público central, es como para quien está fabricado el Museo de Aysén, es que queremos que, sobre todo en las exposiciones permanentes, los habitantes de Aysén se sientan identificados en aunque sea alguna parte de estas, ¿ya? Y sientan que el museo está trabajando para ellos. Y eso también es súper trascendental con las colecciones, por ejemplo. Antes de Aysén no había un repositorio autorizado en la región por Consejo de Monumentos, lo que tú sabes que implica eso para las colecciones que están protegidas por esa ley. Yo sigo mirando, porque como decía, es algo que tengo muy ahí, muy, muy pendiente, ir a esa zona porque no la conozco, ir al museo, lo he estado disfrutando, como yo decía, de manera virtual, que uno lo puede hacer también en la página web del museo. Vamos tú nos decías al principio de la conversación que te tocó empezar a armar los guiones, que fue bien entretenido, aunque me imagino que bien desafiante, yo decía con harta responsabilidad, porque es empezar a contar una historia que no se había recopilado antes de esa manera. Entonces, ¿cuál es esa historia que ustedes quieren contar? Si es que tú decías igual, la idea es poder tener también exposiciones que sean temporales, no solo lo permanente, pero de todas formas, este guión, ¿qué es lo que muestra esta museografía del Museo Regional de Aysén? ¿Cuál es esta historia por la que uno se adentra cuando se abren las puertas del museo? Mira, como te decía, tuve la suerte de participar en el proceso de guión. Cuando ya entré, las ediciones de guión estaban casi listas y me tocó participar. Ya ese trabajo lo lideró la Subdirección Nacional de Museos, que es como el organismo especializado que sabe esto en Chile, con mi colega que estaba antes, y donde me tocó participar más fue en la traducción de ese guión
a una puesta en escena museográfica que es muy entretenido. Nosotros tenemos 2 exposiciones permanentes y tenemos 4 espacios temporales, ¿ya? Las exposiciones permanentes tenemos una que habla del Museo de Sitio, acá en la región de Aysén, a fines del siglo XIX, inicios del XX, se dio un proceso de un laudo orbital, que hoy día se llaman diferendos limítrofes, hoy día, en ese tiempo fueron laudo orbital, con Argentina por la frontera de Aysén, ¿ya? Que Aysén es uno de los territorios que quedó pendiente, digamos, de definir en el acuerdo de la divisoria de agua con Argentina. Y se trabajó esa división, se define el límite y el Estado en buenas cuentas, o sea, la corona británica que fue el árbitro le dice a la región, a Chile, ya, este es su límite, Chile, este es su límite de Aysén, pero ocúpelo, necesitamos que ustedes ocupen como Estado, y se parte esta ocupación estatal ya no solamente ciudadanos de a pie, haciendo pata ancha, digamos, en estos ecosistemas que no eran los más fáciles de domar, imitando el modelo magallánico de estancias ovejeras, también muy presente en el lado argentino. Y se entregan concesiones de terrenos fiscales a privados, de estancias ovejeras. En ese tiempo, ante los sintéticos, la lana era mucha, mucha plata. Y tenemos una exposición permanente que es la de la pulpería, todos los edificios restaurados que tenemos, los 6 edificios restaurados que tenemos en el museo obedecen a sus nombres originales, y tenemos uno que era la pulpería, y ahí tenemos una exposición del Museo de Sitio que te habla de la ovejería, de las estancias ovejeras, de lo que era esto de la ruta de la lana, de la versatilidad de este producto de la lana, y también de las pulperías. Y es una exposición, como te decía, más chica, unos, no sé, 400 y algo metros cuadrados, una restauración maravillosa, con gran parte de todo el entablado interior-exterior original, y que la apuesta museológica es análoga, salvo la luz y los sonidos, es completamente análoga, los interactivos y todo, y ha gustado bastante, fíjate, ha gustado bastante tanto a la gente más antigua como a los más jovencitos, a los más nobles, digamos. Y no es menor lo que digo de la gente más antigua, porque a diferencia del resto de Chile, Aysén es el lugar, la región donde más recientemente se instaló el Estado, como te decía, siglo XX, recién con estancia, pero ya instalando servicios públicos un par de décadas después, es decir, es muy reciente. Entonces tenemos viva, nuestra realidad es súper, súper rica, porque tenemos viva a la gente que vivió epopeyas fundacionales para la región, o sus descendientes directos, o tenemos testimonios grabados, incluso en audio, algunos en video, de esta gente contando cómo hizo lo que hizo. Entonces, ustedes, los de la zona centro, que tienen mucha más historia, eso es imposible, ¿ya? Entonces, esa es una riqueza, como en la balanza hay cosas que son favorables para un lado y para otro. Para nosotros la oralidad es una de las cosas muy ricas que tenemos. Y la otra exposición, que es la más grande, que son un poquito menos de 1000 metros cuadrados de exposición, la diseñamos como un paseo por Aysén, de sur a norte, por áreas culturales, ¿ya? Como son áreas culturales, obviamente no es una matemática precisa, hay áreas que se imbrican, áreas que se distancian, etcétera, pero se trató de trabajar por distintas identificaciones culturales, donde uno parte por una zona más bien introductoria, que te habla de que la última gran puerta que se abre para que entre toda la vida actual es el último pic glacial, ¿ya? Y a su vez es el principal agente modelador del paisaje que vemos en superficie. Y ahí, esa es como la introducción, y de ahí parte como el viaje por zonas culturales, donde el hilo conductor, si bien hablamos de varias cosas, el hilo conductor es el poblar y el habitar de la cultura actual. Obviamente hablamos de pueblos originarios, hablamos de ecosistemas, hablamos de paleontología, pero esa excusa, ese hilo conductor que te lleva y te hace el puente entre una zona y otra, es el poblar y habitar de la cultura actual, que fue arrasadoramente lo que más quería ver la gente en su primera exposición del Museo Regional cuando se hizo la participación. Y de ahí partimos por el sur, donde, no sé si conoces la región de Aysén, pero tenemos el río más caudaloso de Chile, que es el Báquer. Entonces, no exclusivamente, pero sí muy centrado en la potencia de este río y otros cauces importantes, otros sectores de habitar, como el sector de Biobío, el sector del río Cochrane, etcétera, donde tienes particularidades ecosistémicas y de poblamiento, que obviamente están súper de la mano uno del otro, porque el poblamiento es en relación a los ecosistemas que te toca habitar. De ahí llegamos a la zona que llamamos General Carrera, donde tenemos una propuesta museográfica que evoca el lago, con muchos muelles, con información. En el sector también tenemos temas que son difícilmente territorializables, que son más transversales. Por ejemplo, hay un tema acá que pauteó mucho cómo se ha desarrollado Aysén, que fue que a los viejos, como le llamamos cariñosamente nosotros, les entregaban un terreno fiscal
y les obligaban, entre comillas, a limpiar. Había que limpiar de bosque, porque el bosque no servía para sembrar ni para ganado. Y que la única forma de limpiar, de comillas, limpiar que tenían, era fuego. Claro, Y así, quemando así todo. tuvimos 3 décadas de incendios donde se quemaron 3 millones de hectáreas. ¿Ya? Wow. Entonces es un tema importante a rescatar. Después tenemos el tema paleontológico, que sí hay una joya que es como el Chilesaurus Diego Suarez, que es como el hallazgo más importante de los últimos 100 años, Claro, probablemente, de la paleontología de dinosaurios. lo estuvimos Solo, viendo hace poco ahí en la exposición que hay en el Museo de Historia Natural. sí, y junto con los descubrimientos que salieron en Magallanes ahora y que se vienen más descubrimientos, a la luz más descubrimientos de Magallanes, digamos que los acontecimientos importantes de la paleontología de dinosaurios del planeta están ocurriendo en el sur de Chile. Entonces, eso es súper importante. Pero es difícil territorializarlo. O sea, si bien es cierto, ese es un punto bien ubicable, la paleontología es mucho más que eso. Tenemos muchas formaciones sedimentarias muy fosilíferas, con bosques, mamíferos, invertebrados marinos, etc. Y después tenemos el sector más asociado a la arqueología, que también es muy poco circunscribible a un área puntual. Entonces, rescatamos algunas cosas que nos permiten dar un panorama. De ahí nosotros pasamos a un sector que le llamamos de varias maneras, pero es como la frontera oriental. A diferencia de Santiago o del resto de Chile, de Chile al norte, digamos, acá Argentina no está al otro lado de los Andes. Coyhaique mismo ya está en la vertiente oriental de los Claro. Andes. Entonces tenemos buena parte del territorio chileno al oriente de los Andes. Qué Tenemos lo que los argentinos interesante llaman... eso. Sí, porque te da una implicancia desde geopolítica hasta ecosistémica, hasta Sí. cultural, súper distinta. Y tenemos un sector Mm. de la región que es bastante agauchado, por así decirlo. ¿Ya? Y ahí hablamos de la oralidad, de las historias, de la vida más campestre, muy centrado. Hicimos una instalación que es una suerte de licencia artística de un galpón de esquila, que la esquila es el proceso, no sé si sabes lo que es la esquila, es cuando le sacan la lana a la oveja. Cuéntanos, por favor. Sí, yo sí sé, pero no sé si todos, así que está bueno explicarlo. Esquilar es cuando tú con una máquina, antes mecánica y hoy día eléctrica, se le saca el vellón de lana a la oveja. Y esa labor era, antes de los sintéticos, como te decía, generaba muchos recursos, y una vertiente importante del poblamiento de Aysén y de Magallanes y del lado argentino tuvo que ver con chilotes que vinieron a la esquila, en las comparsas. Mm. ¿Ya? Entonces, como te digo, tenemos una instalación grande que es una licencia artística moderna de lo que es un galpón de esquila, y de ahí tú pasas a otros sectores. Nos vamos al litoral, donde igual muchas cosas que contar. Uno tiende a pensar siempre en el poblamiento más bien terrestre, pero el litoral, antes de 1914, que es donde se construyó el Canal de Panamá, todo pasaba por nuestro litoral, ¿ya? O sea, uno de los Claro. puntos chistosos, no sé si chistoso, pero que llama mucho la atención, es que el abuelo de Lord Byron, ¿cierto?, este gran bate británico, Ujú. naufragó aquí en las costas de la comuna de Tortera en 1741. Entonces, desde ese tipo de cosas a muchas otras historias se van tejiendo que dan una versatilidad de esa historia que entusiasma muy, muy rica. Tenemos también algo que ha gustado mucho, que es una sala inmersiva de proyección, donde tú te metes un 360, que es un paseo por todos los ecosistemas de Aysén, pero sin más información que el sonido de los ecosistemas y lo que tú puedes ver en pantalla de ecosistemas subacuáticos, terrestres, etcétera. Pero como la exposición es tan grande y tiene tanta información, ese lo decidimos hacer como un viaje sin información hablada ni palabras, solo sonido de ecosistemas e imágenes. Y después tenemos un sector cultural que es como el urbano, pero muy centrado en lo que fue Puerto Aysén capital, que hoy día la capital regional es Coyhaique, pero eso fue del 74 hacia adelante. Antes fue Puerto Aysén, que fue una capital de muy buen pasar, socioeconómico, cultural, por así decirlo, y todo con la plata de la lana que salía de esta estancia. La lana, solo la lana justificó y financió los caminos, los poblados, los puentes, etcétera, todo. Era impresionante. Perdón, Gustavo, pero aprovechando, bueno, no es materia misma del museo, pero ya que tú eres ahí oriundo de esas tierras, como para que nos hagamos una idea, la lana se vendía solo en Chile, se exportaba, como para hacernos una magnitud de este sistema económico. Antes del Canal de Panamá, territorios donde todavía son remotos. Ya, para la gente que pesca, por ejemplo, va a sectores de acá, de cerros, de sectores de pampa elevado, donde todavía es difícil llegar en vehículo. En ese tiempo ya habían rebaños de ovejas que se esquilaban, y esa lana se embarcaba, salía a Puerto Aysén. En ese tiempo el puerto era Puerto Aysén y de Chacabuco. De ahí se iba a Valparaíso, se embarcaba en un barco más grande
y volvía al sur, salía por el sur de la región de Magallanes, ¿cierto? Cruzaba el Atlántico por la mitad del Támesis a Londres. Es decir, el capitalismo funcionando a toda máquina a inicios del 1900. Y después del Canal de Panamá ya era Aysén, Valparaíso, Panamá, Europa. Es decir, no se vendía acá. ¿Ya? Ya, se procesaba afuera, como todas las cosas que producimos aquí, casi Sí, todas. es que era un bien escaso y los sectores, por eso gran parte del expansionismo industrial de Europa, uno de ellos era una materia prima como la lana, que era irreemplazable antes de que tuvieran la tecnología sintética. ¿Ya? Y de ahí nosotros ya empezamos como a salir, nos despedimos por algo que evoca el bosque siempre verde, que si bien es cierto tenemos todo el con siempre verde, elegimos el siempre verde de la parte más norte de la región de Aysén, donde tiene una colonia alemana chilota y tiene otras maneras de domar los ecosistemas. Y después ya uno se despide y puede salir al patio y acceder a un salón de exposición temporales o cruzar al frente para seguir visitando el museo. Este museo es raro porque son dos predios grandes que les pasa un camino internacional por la mitad. Entonces tenemos hartas rarezas ahí. También tenemos un auditorio, un anfiteatro, espacio para música al aire libre, etc. Es un museo medio centro cultural, medio cine, es como un bicho bien raro, pero que nos da una versatilidad que igual mantiene la pega siempre entretenida. Sí, bueno, eso es lo bueno, que se vaya además apropiando la gente de ahí de estos espacios y que no solo sea un museo así como alejado, inmóvil, sino que está vivo, ¿no? En eso estamos, tratando. Gustavo, bueno, yéndonos en detalle ya, yo me hice todo este recorrido, de acuerdo a lo que tú nos explicabas, ya me lo imaginé todo, pero vamos al detalle de las colecciones. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cuáles son las joyitas que resguarda el museo? Bueno, es que importante tu pregunta porque como tú bien sabes, lo más famoso de los museos son las exposiciones, pero lo que nos distingue de cualquier otro recinto cultural, patrimonial, educativo, lo que queráis, es que resguardamos colecciones. Hay apuestas museológicas que priorizan mostrar mucha colección, ¿ya? Nosotros tenemos otra apuesta, que en nuestras exposiciones tenemos un ínfimo porcentaje de las colecciones que resguardamos, las que están creciendo constantemente además, porque privilegiamos contar una historia, ¿ya? Ya, lo que puedes ver en la exposición, algunas joyas que puedes ver, tenemos por ejemplo algunas réplicas muy buenas de hitos de historia de flora y fauna que son muy, muy llamativos, como el dragón de la Patagonia, que suena raro, ¿eh? Sí, Pero es un eso no bichito lo chiquitito. conocía. A ver, ¿qué? Ah, un El, dra- el bichito. dragón el dragón de la Patagonia es un insecto que vive todo su ciclo vital en temperaturas bajo cero. Y es porque tiene el cuerpo hecho básicamente de glicerol, que es un componente del Wow. anticongelante más común que hay. Es un bicho anticongelante, en buenas cuentas. Tenemos plantas carnívoras, qué sé yo, tenemos instrumentos originales que son los que se ocuparon en las primeras geomensuras de caminos acá cuando estaba el tema del laudo arbitral con Argentina. Aquí tenemos, no sé si tú supongo que conoces la cantante Santa María de Iquique, que fue en 1907, la tragedia obrera. Aquí en 1906, igual que una tragedia obrera, muchos muertos en el sector de lo que hoy día llamamos Tortel, que está ahí en la historia aún en desarrollo, pero también tenemos vestigios de esos enterratorios en exposición. Tenemos, por cierto, fósiles de primer nivel que están preparados en 3 dimensiones del Chilesaurus digosuarezi. En el sector arqueológico, estoy haciendo memoria. Mira, hay una cosa muy chora que son unos aros que se encontraron aquí 110, 120 kilómetros en línea recta desde donde estamos ahora, de 740 años de antigüedad más o menos, que se le hizo análisis del mineral y es un estaño y una mina de Bolivia y el diseño es dieguita, aquí, en una tumba. Wow. Entonces, ¿qué andaban haciendo acá? Te abre muchas preguntas que todavía no Oh, tenemos respuesta, pero es duro imaginarse porque uno tiende a ser tan presente céntrico y eso te sí, saca de eso y que todo pasaba antes. Todo el tiempo ha sí, pasado muchas claro. cosas. Ahora además estamos todo el tiempo pensando como que antes la gente ni se sabía que existía y que recién nosotros en la era de la globalización estamos conectados y no era así. No, no, no era así, pasaban muchas cosas. Súmale que en términos históricos, por lo menos, Europa tiene registro, ¿no es cierto? Centroamérica tiene también registro escrito. Nosotros acá tenemos lo que es crónica post-contacto, pero además ¿cómo decirlo? La evidencia que tenemos arqueológica y fósil, por cierto, es extremadamente fragmentaria. Entonces, con eso alcanzamos a ver una ínfima parte de lo que era. Pero cosas como esta, como estos detallitos, te dicen, estaba todo pasando. ¿Ya? También
También tenemos, como te decía, esto del naufragio de la fragata Wager, o Bagger, como le decimos, aunque los británicos se enojan, dicen que si decimos Bagger lo estamos pronunciando en alemán y una fragata inglesa. Por eso te dije Wager. Hay vestigios ahí porque es un enigma todavía dónde está el naufragio. Y lo que tenemos por lo menos son balas de mosquete del campamento que se hizo para ir a recuperar los restos, sobre todo los cañones. El acero era muy valorado, entonces fueron a rescatar desde Chiloé, que era un sector geopolítico muy importante. El gobernador de Chiloé, ¿no es cierto?, mandó a rescatar todo lo que se pudiera, y tenemos vestigios que en los sitios donde hicieron campamento se encontraban estas balas, y que son muy choras porque te hablan de también lo que estaba pasando ahí. Plena época de contacto con canoeros Caguáscar, con canoeros chonos, un poco más al norte. Entonces, y más encima, este personaje, el abuelo de Lord Byron, John Byron, un par de décadas después, escribió la primera novela bestseller donde se nombra este territorio, que es The Wreck of Wager, que es el naufragio de la Bagger o de la Wager, y que además es entretenido, ¿eh? Como que la escribió para bestseller, es entretenido. Hay cosas un tanto increíbles de repente en el relato, pero eso ya dejémoslo a gusto del lector. Y hay al menos cuatro diarios más de náufrago, y ahora Scorsese está preparando una película donde va a poner a DiCaprio en la película, así que hasta dejaron encachado a Lord Byron. Ah, perdón, sobre este tema la va a hacer. Estamos todos, los que nos gusta el tema, con la duda si será algo con licencias históricas como Capitán de Mar y Tierra, ¿no es cierto?, que mezcla cosas que no tienen que ver históricamente. Más fantástico. Pero por lo menos el libro en donde dice que está basando es un libro muy completo, con una bibliografía muy interesante. Pero está entretenido. Y después, cuando uno pasea por la exposición, en el subterráneo tenemos el depósito de colecciones, laboratorios para gente de la paleontología, de la arqueología, de la historia, de la botánica, de la restauración. E igual pasan cosas muy, muy choras. Y ahí tenemos, no sé, pues desde temas fósiles, muchas cosas muy entretenidas, tenemos temas geológicos, unas bombas de lava maravillosas. Gran parte, hemos ido repatriando gran parte del acervo antropológico de la región de Aysén, de nuestros pueblos originarios. Hemos conseguido traernos de vuelta a Chile colecciones importantes que salieron en la década de los 80, que estaban en el extranjero, que no fue fácil traerlas de vuelta. Estamos generando el primer herbario de la región de Aysén, que ya está indexado en el New York Botanical Garden, que eso está importante para otro tipo de usuarios, que tú sabes que tenemos varios usuarios en los museos y uno son los investigadores, obviamente. Claro que sí. Entonces estamos tratando de cubrir las bases de la mejor manera que podemos, para avanzar desde tener exposiciones, que tienen varias capas, ¿no es cierto? Una cosa es lo autoguiado, una visita guiada, actividades de mediación, tener extensión, seminarios, congresos, charlas, temas en línea. En la pandemia fue mucho de eso, ¿no es cierto? Tener a buen recaudo nuestras colecciones, que tenemos un depósito de colecciones muy moderno y de un estándar superlativo en Chile, pero también estar generando investigación, estar generando conocimiento, tanto nosotros como tendiendo puentes con muy buenos aliados que nos hemos logrado hacer. Entonces, como te digo, tratando de avanzar en todas las áreas que hacen del Museo Regional de Aysén, puede hacer un museo en propiedad. Oye, me quedé pensando en esto de la bomba de lava que dijiste o algo así. No sé si será una foto que está en la página web, que es realmente una pelota perfecta, o esto es un objeto arqueológico, a lo mejor esto, no lo sé. Mira, en una película donde sale bien eso, que la pueden ver, es una de Herzog, que creo que está en Netflix, que son los volcanes y los sagrados de los volcanes. Las bombas de lava es lava que sale del cráter y cae cerca. Es decir, tú encuentras bombas de lava y significa que estabas relativamente cerca del cráter. Yo me acuerdo que ahí en la Chile, en Buchef, una vez me mostraron los geólogos fotos y unas bombas grandes. Unas bombas grandes eran como al porte de una mano, unas bombas grandes. Acá tenemos unas que son así. Son, no sé, 35, 40 centímetros de diámetro, pesadísimas. Esto te habla de que tiene que haber sido de un sector que está justo donde no hay carta geológica. Entonces, es súper interesante estudiarlo, porque esa tiene que haber sido una explosión, pero enorme. Y estamos recién comenzando a rascar la superficie de lo que es ese esperamos que sea un polo de investigación, cuyo nombre todavía no puedo revelar porque estamos en eso, pero eso se viene como un batatazo importante pronto. Pero como te digo, son sectores que nos hablan de un remoto pasado, donde también pasaban muchas cosas, y por la edad que pensamos que tiene, hay que hacer las dataciones ahora, podría ser contemporáneo con el periodo donde vivieron los dinosaurios. Entonces,
más nos va afilando el colmillo Sí. ahí, ganas de tener recursos para investigar. Bueno, además yo creo que está en la memoria reciente esta gran explosión que hubo en Chaitén, ya no recuerdo en qué año. Que fue bien trágico, que fue Sí, la arte, con sobre todo el todo, que fue bien desastre. trágico, sí. Mm. Bueno, aquí tenemos cada 20 años más o menos hace erupción el volcán Hudson, pero la última grande fue el 91, cuya ceniza llegó hasta Argentina, y después cuando ya alcanzan cierta altura, saliendo de la troposfera, ya dan la vuelta al planeta. Entonces sí, hay harto que ver, porque el volcanismo es otro gran agente modelador permanente. Claro que sí. Me quedo aquí con una duda, porque mencionabas, bueno, me da la impresión que todo está muy relacionado con el patrimonio natural, como tú bien has mencionado varias veces, porque eso es la región. ¿Qué pasa con los primeros habitantes de ahí o siempre ha sido una zona deshabitada? Porque tal vez en otras regiones tenemos muy bien identificados los pueblos originarios, pero ahí en Aysén yo me pierdo un poco. Mira, en Aysén lo que tenemos, primero, las exposiciones permanentes son muy culturales, ¿ya? Como te decía, muy culturales, los dos hilos son muy, muy culturales, pese a que hablamos de otros temas. Porque es un tema, una diferencia entre pueblo originario y arqueología, ¿ya? Entonces, acá, al parecer, no teníamos tanta densidad de población originaria como en otros lados, como en Magallanes, ¿ya? Que tiene sectores mucho más habitables, desde los relieves, el acceso a recursos. Aquí en general somos salvo excepciones, tenemos un territorio bien, bien difícil, ¿ya? Pero con todo, tenemos evidencia, tenemos uno de los sitios más importantes del sur del mundo arqueológico, no más antiguos, pero sí más importantes, en un sector de La Pampa, aquí cerca de la localidad de Ñirihuao. Bueno, tú sabes que en biología, en paleontología, en arqueología, un individuo puede ser un pedacito de hueso, un pedacito de Claro. diente. Acá tenemos 10 personas enteras, o casi enteras, de 10.200 Wow. años de antigüedad, con rito enterratorio. De 10.200 años, claro, hay gente que, y eso es importante lo que tú preguntas, porque hay gente por el sector que es de La Pampa, dice tehuelches, pero eso no es así. Los tehuelches es una denominación bien cercana a nuestra cultura, ya bien de acá. 10.200 años, solo sabemos que eran cazadores recolectores y que eran homo sapiens, y no sabemos mucho más. Que Mm. sí tenían una estructura social, que sí tenían creencias, porque tienen rito mortuorio. Esto, y es distinto Claro. el rito mortuorio de los neonatos al de los adultos. Entonces, Mm. eso es súper, súper importante. Por el lado del litoral tenemos evidencia de casi 6.000 años en algunos sectores, más frecuente para 3.000 años antes del presente. Pero como te decía, finalmente lo que encontramos para poder distinguir es básicamente las crónicas, que ya es muy acá, ¿cachai? Cuando ya llegaron los occidentales, muy acá, que Claro. pudieron ir registrando por, por contacto, por conversaciones, y ahí también puede que se preste para errores, porque probablemente conversaban con alguien que no hablaba también el castellano, y puede haber errores ahí, como no sé, el otro día, hace mucho tiempo, veía una entrevista antigua no me acuerdo el nombre del investigador, pero hablaba del libro del Lonco Pascual Coña. No sé si conoces el libro, La memoria del Lonco Pascual Coña, y él decía que claro, que puede que haya espacio para interpretación, porque es un lonco mapuche que aprendió tarde el castellano y que le cuenta a un jesuita, no sé si holandés, no sé de dónde, igual no hablaba castellano fluido, y los dos en el castellano él relató su memoria. Claro, eso por supuesto que te da un margen de error importante, Claro. pero no le resta importancia respecto del testimonio y del registro de crónica o histórico. Entonces, eh, con esos bemoles y con esa información hemos tratado de ir generando, como te decía, una cosa son los guiones, nuestras exposiciones son autoguiadas, pero que es la primera capa de información. Después está la vista guiada, que nosotros la vamos nutriendo y actualizando con lo que nos van proporcionando los investigadores. Acaban de surgir en Mirihuao otros descubrimientos que esperamos que publiquen pronto, porque por ahora los científicos nos traen las colecciones y nos piden reserva de esas colecciones hasta que saquen su publicación, que igual toma un tiempo. Pero también hay nuevas teorías, no sé, hay una persona de la Chile que hizo análisis genético de cómo se relacionan estos grupos. Estamos trabajando con un centro de genómica de Viena, con ver la posibilidad de hacer ADN, estos cuerpos más antiguos. Hay relatos de que aquí en sectores poblados como Tortel hoy día, hasta al menos la década del 60, había contacto con canoeros que vivían en modo canoero. Entonces,
Todavía, Dice, wow. en el 60 es antes de ayer. Sí. Entonces, yo pensé que es una cotidianeidad donde incluso lo salían a buscar para salir a pasear, como que las señoras de edad se acuerdan de eso, que tenían amigas y que andaba, y está la leyenda de una cahuasca pelirroja, que eso te habla de otras cosas, de otra práctica Ujú. de los occidentales, ¿no? Eh, entonces, es un pool de cosas muy, muy ricas. Está también, sí o sí, con lo que pasó en Argentina, hubo gente que se metió, gente del pueblo originario que salió arrancando hacia Chile también. Entonces se mezclan muchas cosas. Y por otro lado, hay quienes dicen, por ejemplo, que los chonos, de repente hablamos con una cultura extinta. Hay otros que dicen que no están extintos, están integrados, están occidentalizados, existen. Entonces, ahí yo soy de otra área, no me meto a esa discusión, pero sí la escucho muy atentamente y con mucho interés. Sí, sí. Bueno, qué rica mezcla de culturas y de tiempos, que no todo es pasado, pues permanece de alguna manera, no solo son objetos, como tú decías, resguardados en ese espacio tan bueno que tienen para hacerlo, sino también tiene que ver con el patrimonio natural, con el patrimonio material, todo esto, ¿no?, que uno puede ir a ver ahí en el museo. Nos queda apenitas un par de minutos, Gustavo. ¿Qué pasa aquí ahora en el verano? Me imagino que reciben un montón de visitantes, después ya no tanto. ¿Hay alguna actividad, algunos hitos para este 2025? Bueno, estuvimos de cumpleaños el 3 de enero, cumplimos 7 años. Y febrero se nos viene muy musical. Acá hay temas que ocurren en Aysén como el Festival Internacional de Música de la Patagonia, que la verdad es que es una agrupación de personas que a puro ñeque, la verdad es que logran tener una parrilla de primer nivel de música clásica en la región de Aysén, donde históricamente se ha hecho en nuestro centro cultural, que está en Coyhaique. Y este año, gracias a que el gobierno regional nos compró un piano de primera categoría, un Steinway Spirio R, va a seguir siendo en el Centro Cultural, que es un organismo hermano nuestro, pero van a tener los ensayos de piano acá en el museo y el recital de piano va a ser un jueves 6 de febrero acá en el museo. Y después tenemos el Cello Fest, que también es una actividad maravillosa, que igual es otro grupo de gente que igual lo hace realmente encomiable todo el trabajo que tienen y cómo hacen rendir recursos siempre escasos, porque traen profesores de primera línea de Europa y consiguen becas para niños de todo Chile y que ocupan el museo, me parece que es la quinta versión, como su centro de operaciones, tanto para los ensayos, entonces como los espacios son grandes acá, pensemos que tenemos como 5.000 metros cuadrados construidos más o menos, en total. Tú vienes a las exposiciones y ves a los niños ensayando cello entre las exposiciones, en los patios, entonces se arma un ambiente muy bonito, y después están los recitales, recital de los profesores, después recitales de los alumnos y recital de cierre, que son 8 días que tenemos plagado con cello y piano, el museo también en febrero, y entre medio siempre van saliendo muchas cosas que aliados nuestros piden hacer actividades aquí en el museo, desde talleres, conferencias, otros recitales. Entonces, sí, siempre hay cosas pasando y ahora además estamos abiertos, solo cerrados los lunes, estamos de martes a viernes de las 10 a las 7 y sábado y domingo de las 3 a las 7, y acá los veranos son largos, los días son largos en verano aquí, como estamos tan al sur, no tanto como los amigos de Magallanes, tenemos los inviernos días muy cortos y los veranos días súper largos, entonces da para aprovechar, así que la invitación es a los que pasen por acá, bueno, a los que escuchen de acá, que vengan, los que pasen por acá, que vengan también, y los que no, que nos sigan por redes sociales, sabes que somos bien activos, nos va bien en redes sociales y estamos siempre tratando de subir cosas, nunca transar la entrega de contenido de la manera más entretenida posible, pero no dar noticias al voleo, sino que siempre que tengan algo del contenido que tenga relación con los objetivos que nos dan vida. Así que esa es la invitación. Maravilloso. Y yo ahí, pero número 1 en mi lista de cosas por hacer, ir a conocer el Museo de Aysén y toda esa zona que la tengo muy pendiente. Gracias, Gustavo, por darnos este recorrido, por enseñarnos. Yo apunté también varias cosas que no sabía de tu región, así que muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por esta ventana, por este espacio, y nada, que vengan al museo. Un abrazo grande. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.